Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai Noten HaTorá. Entramos al comentario número 2 de la parashá Vayakel Pekudei. Perspectivas cabalísticas del Shabbat. Continuando con el comentario anterior, los cabalistas enseñan que el Shabbat es una de las maneras más poderosas para conectar con el Creador. Rashi define al Shabbat como un descanso relajante de un carácter perfecto, lo contrario a un descanso de carácter casual, por ejemplo, aquel que para recuperar la fatiga o el impuesto por el hecho de que no hay trabajo para hacer. En sentido metafórico, los cabalistas nos dicen que el fuego simboliza las discordias. Por tanto, en Shabbat no debemos prestarnos a discusiones, alegatos, ni nada que pueda encender fuegos de maledicencia, chismes o situaciones problemáticas. Por naturaleza, el fuego es agresivo y consumidor, en tanto que el Shabbat se trata solo de valorar lo santo para que la bendición del cielo se haga presente. Siguen explicando los maestros de la Cábala que el poder del Shabbat es uno de los medios más poderosos para conectar con nuestro vínculo interno con Dios. Incluso personas de cualquier credo pueden realizar esta conexión si lo desean. El Shabbat es un sistema que originalmente fue creado para todos los hombres. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 4. Si dedicamos tan solo 5 minutos en Shabbat a una conexión con la luz divina, será mucho más fácil conectar con el poder del Creador en cualquier otro momento de la semana. El Rab Isaac Luria, de los escritos de Larizal, nos explica lo siguiente. Durante los días de la semana, las líneas entre el bien y el mal están un tanto borrosas. Esto hace que sea muy fácil resbalarse y caer en la trampa del materialismo y el egocentrismo. Así que uno debe estar constantemente en guardia. A diferencia del Shabbat, cuando el oponente se mantiene a distancia, dado que Malhut, nuestra dimensión física, asciende por la misma en Shabbat, por sí misma en Shabbat. No es necesario que nosotros nos ocupemos activamente en el proceso de elevar las chispas de luz en Shabbat como lo hacemos durante la semana de trabajo. En lugar de ello, nuestro trabajo espiritual es dejar de lado ciertos tipos de trabajo físicos que podrían causar separación de este nivel elevado de luz. Agregan los sabios que sin la santa energía del Shabbat no sería posible en ninguna manera erradicar la negatividad del mundo. Nuestra parashá vincula los temas del Shabbat y la cuestión del tabernáculo porque estos son una misma cosa. Ambos son enlaces a una dimensión trascendente. La conexión entre Shabbat y el santuario es de gran profundidad. Durante 2000 años de exilio, después de la destrucción del sagrado templo de Jerusalén, el Shabbat ha sido nuestro santuario dentro de los mundos hostiles, el lugar para refrescarnos y enfocarnos en los valores de la Torá. Como dice el refrán, mientras los judíos cuiden el Shabbat cuidará de los judíos. El Shabbat es una guía para la novia, ya que cada 7 días ella es fiel al descanso en el tiempo señalado con el novio. Sin Shabbat no hay cámara nupcial, el santuario. El Shabbat también es llamado el anillo nupcial de la novia y es una prueba para ver si ella es fiel o no al novio. El séptimo día, el Shabbat, es también uno de los días proféticos de los 7000 años que acomoda a la novia para el día de su boda, a saber, el Yom Kippur final. También representa el último día de la fiesta de los 7 días de los tabernáculos, Sukkot, recepción de la boda, llamado Sheminit Atzeret, octavo día. Shemini Atzeret es como si el novio le preguntara a la novia que le extienda un día extra con él después de que todos los invitados hayan vuelto a casa. El día extra, el octavo o número 8, representa la eternidad, más allá de los 7000 años de retorno al jardín.
Existen 6 días para que la novia haga todas sus labores y un día en el que ella dedica por completo a estar con el novio, quien es el gozo de su vida. Metafóricamente hablando, cada fin de semana es una boda entre el hombre y el Shabbat. En toda poesía hebrea, al Shabbat se trata de novia y al varón como el novio. Del Likutei Moharan se extrae lo siguiente. Existen dos clases de iluminaciones, en un resplandor de luz y un resplandor de fuego. El resplandor de luz representa a los Adikim, que construyen santuarios para la divinidad y llenan al mundo de luz. El resplandor de fuego representa a los falsos líderes que son tan destructivos como el fuego. Aunque aparecen o parecen traer luz al mundo, no construyen santuarios para Dios, sino que los destruyen como el templo que fue destruido por el fuego. El Shabbat está asociado con el resplandor de luz y con los sadiquín que construyen el templo. Así, guardar el Shabbat tiene prioridad por sobre la construcción del templo. La persona que viola el Shabbat fortalece el resplandor de fuego, la destrucción del templo. Las iniciales de las palabras Lo Tebaru Esh Vekol Moshboteihem no enciendan fuego en ninguna de sus moradas, conforman la palabra mitabel, duelo. La desacralización del Shabbat da como resultado la destrucción y el duelo. Estamos obligados a estar de duelo por la destrucción del templo. Ese duelo anula el resplandor de fuego de los falsos líderes y lleva hacia el resplandor de luz, la observancia del Shabbat y la reconstrucción del templo. Recolecten una terumá. Capítulo 35, versículo 5 de Shemot. Recolecten de ustedes una ofrenda, terumá, ofrenda de elevación, para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem de los siguientes elementos: oro, plata y cobre. Dijo Moshe, tomad en lugar de decir dad, porque el que da un aporte para Dios, es decir, para un fin espiritual y benéfico, en realidad está tomando, pues el mayor beneficio es el mismo. El deseo de riqueza es la causa principal del ocultamiento de la divinidad. La riqueza en la forma del botín que los israelitas tomaron de los egipcios ahogados en el mar, también dio los medios para hacer el becerro de oro. Por lo tanto, los Bene Israel recibieron la orden de contribuir con el oro y la plata, su riqueza para construir el Mizcam. Esos regalos provenientes de las riquezas sirvieron para manifestar la divinidad y contrarrestar el ocultamiento generado por el becerro de oro, dice el Yukitei Alajot. El Mekubalí Rabbi Jaim Vital escribió que cualquier misbah puede perderse a causa de una transgresión, pero la misbah de Sedaká no se anula por ningún pecado. El Mizcam fue construido a partir de las donaciones del pueblo de Israel, y aunque ese es el lugar en el cual habita la presencia divina, de todas maneras está prohibido realizar en Shabbat cualquiera de las labores que fueron ejecutadas para su construcción. Esto demuestra que cuidar el Shabbat es más importante que la misbah de Sedaká. Dios ama a los dadores alegres. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Nuestras ofrendas deben brotar de un corazón generoso, no de una conciencia culpable. Si profundizamos un poco más, podemos decir que la palabra congregó en hebreo vayakel puede separarse en dos partes, vai y kel, lo cual corresponde con la palabra top, bueno, y kol, voz. La primera por su valor numérico y la segunda de acuerdo con las letras que la componen. Esto alude a los versículos en Mishle, capítulo 4, versículo 2, Proverbios. Les entrego una buena doctrina, no abandonen mi Torah. Y el versículo en Bereshit, capítulo 27, versículo 22, la voz es la voz de Jacob.
La voz de Jacob es la voz de la Torá, sobre la cual fue dicho que es una buena doctrina. Ella debe oírse en Shabbat aún más fuerte, ya que la misma del Shabbat fue escrita en esta parashá para recordar estos temas tan profundos. La peor manera de descuidar el estudio de la Torá es en Shabbat, ya que en este día la persona tiene el tiempo necesario para dedicarse al estudio. El Or Ahaim comenta: el énfasis del versículo de la motivación del donante indica que el requerimiento principal no es el valor monetario del donativo, pues Dios no necesita nuestros obsequios, sino el deseo sincero del donante de elevarse y unirse a Él. Hombres sabios de corazón. Versículo 10 y 11 del capítulo 35 de Shemot. Toda persona dotada de talento natural, sabio de corazón, entre ustedes, que vaya y haga todo lo que Hashem ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus zócalos o bases. El Mizcán será la antena cósmica para traer toda la fuerza y la luz del Creador que irradiaría a todo el universo. Este sería también el lugar para que la Shejinah, presencia divina, pueda residir en cada israelita, desde el mayor de los mayores hasta el menor de los menores. ¿Quiénes fueron ordenados a realizar todas estas tareas? Los hombres que un año atrás fueron esclavos, que trabajaron utilizando paja y barro para construir ladrillos y para hacer todo tipo de trabajo del campo. Entre ellos no había carpinteros ni orfebres, no había costureros ni joyeros, tampoco curtidores de cueros ni bordadores. ¿De dónde podríamos sacar artesanos y especialistas en tantos tipos de actividades? La Torá contesta a todas nuestras preguntas. Y se acercó todo hombre que puso su corazón. Entre ellos no había quienes pudieran enseñarles un trabajo tan especial como lo que debían hacer. Tampoco existían los artesanos o profesionales que sabían determinada tarea. Lo que sí encontramos en esa generación es esto: hombres que podían poner todo su corazón en el camino de Hashem y que se presentaron ante Moshe Rabenu diciendo: yo haré todo lo que mi Señor me diga. Hashem indica que la construcción debe ser desarrollada por Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, joven de 13 años de edad, y que a Oliab, de la tribu de Dan, deberá unirse a él para apoyarse en la obra. Adolfo Reutemann, por la Universidad Hebrea de Jerusalén, destaca: el hecho de que los dos artesanos del tabernáculo hayan sido miembros de las tribus de Judá, reino del sur, y de Dan, reino del norte, no puede ser ninguna casualidad. Probablemente se haya querido indicar con este dato tan sutil que el primer santuario de Israel había sido construido por toda la nación representada por sus respectivos artesanos, viendo así en la construcción misma del santuario la expresión más excelsa de la unidad nacional, comenta el doctor Adolfo Reutemann en su libro Del tabernáculo al templo. Vemos en los Pasuquín la orden de recolectar oro, plata y cobre de los israelitas para construir el santuario. Estos Pasuquín nos conectan con un trabajo de preparación. Preparamos nuestra corrección y la entregamos a un objetivo que nos trasciende. Los textos nos abren pórticos específicos para realizar cambios en nosotros, cambios en cada uno, cambios quizás pequeños, imperceptibles, pero que van en una dirección clara y segura. Cambiar nuestra intención, corregirnos mediante un cambio en la intención de querer recibir a dar. Este es el significado de estos poderosos códigos y la base para la construcción de una vida diferente. Rabbi Haim Ben Atar nos dice: Dios no necesita nuestros obsequios, sino el deseo sincero del donante de elevarse y unirse a Él.
Evidentemente, no se trataba de una misión y un trabajo que requería específicamente de experiencia y capacidad, sino más bien de entrega y abnegación. Así sucede hasta el día de hoy y lo será para siempre. Para trabajar en una tarea comunitaria y sagrada, no basta con poseer gran inteligencia y profesionalismo. Es preciso, además, tener talento de corazón. Versículo 20. Y luego de oír esto, se retiró toda la congregación de Israel ante Moshe. En realidad, la frase toda la congregación de Israel parece innecesaria. Sin embargo, esconde un gran elogio para toda esa multitud que se congregó para oír a Moshe. Normalmente, cuando se convoca al pueblo para comunicarles algo importante, en principio acuden todos, unos por curiosidad, otros por interés y algunos pocos para ver en qué pueden ellos contribuir y participar. Luego, en el transcurso del mensaje, la mayoría cuando se percatan de que se trata el asunto, se van retirando y se escabullen, pero aquí no sucedió eso. Toda la congregación de Israel se quedó hasta el final del comunicado de Moshe, porque todos estaban dispuestos a donar y contribuir con esa sagrada obra. El hecho de ser siervo de Dios no es algo que se impone sobre la persona, sino que es algo que se elige de manera individual, porque Dios le dio a la persona libre albedrío para elegir o no elegir la Torá, y quien elige la Torá lo hace por amor a ella. La Torá de David destaca que cuando la persona se conecta con Dios, lo cual solo puede lograrse a través de la Torá, la persona descubre que también se está conectando consigo misma y que se encuentra dentro de su propio terreno. Y no hay persona más feliz que esta y libre. Por ejemplo, quien deja de lado horas de sueño para dedicarlas al estudio de la Torá, lo hace por propia decisión y sobreponiéndose a la inclinación al mal que lo impulsa a dormir. De esta manera resulta que la persona es el amo y la inclinación al mal es el esclavo. Pero quien permanece despierto por causa de un pecado, ¿qué es? Versículo 21. Y vinieron entonces todo el que le impuso su corazón y todo aquel que le movió su espíritu, trayendo el aporte a Dios para la labor del recinto sagrado y a todos sus servicios y también para las ropas sagradas. Los pilotos de las líneas aéreas cuentan con algunos botones de prueba que activan para verificar que su equipo esté funcionando adecuadamente. Dios tiene un botón que prueba rápido que activa para verificar el nivel de nuestro compromiso, nuestros bolsillos. Las personas generosas no son necesariamente fieles a Dios, pero las personas fieles siempre son generosas. Cuyo corazón le inspiró, literalmente lo elevó. Esto se refiere a quienes llegaron a hacer trabajos de tejeduría, costura, construcción, etcétera, debido al inferior estatus social de los israelitas en Egipto, donde no había una clase artesanal de estas características, pues los egipcios no les enseñaban oficios ni les permitían desarrollar sus talentos y destrezas. Se dio la circunstancia de que no había artesanos entre los hijos de Israel. Sin embargo, sí había israelitas que, a pesar de no tener formación al respecto, de manera natural estaban dotados de ciertas destrezas. Fueron ellos quienes se inspiraron y motivaron a sí mismos y se ofrecieron como voluntarios para cualquier cosa que debería ser realizada, teniendo confianza en que Dios los ayudaría a hacer su voluntad de manera apropiada, dice el Rambam. El Or Ahaim comenta diciendo lo siguiente: había dos clases de donantes, aquellos cuyo espíritu los motivaba para donar lo que podían de manera voluntaria y de todo corazón, y había asimismo otra clase más
noble de gente, cuyo corazón les inspiraba a hacer más de lo que podían dar, pues así de inmediato era su deseo de participar en la edificación del tabernáculo. Versículo 32. Se presentaron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para el cuerpo de la mujer, toda clase de joyas de oro. Se presentó todo hombre que quiso elevar una ofrenda de oro para Hashem. El pueblo donó abundantemente los materiales requeridos por Moshe, llevando oro, plata, cobre, lana teñida de color azul, púrpura y rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales, madera, aceite de oliva, hierbas y piedras preciosas, por lo que el profeta se ve forzado a decirle que es suficiente, que dejen de traer. La caridad, dice Lukitei Moharam, constituye la principal rectificación de un pacto dañado. Uno daña el pacto al emitir simiente en vano, lo que hace que la abundancia sea transferida al otro lado. Al dar caridad, se retorna la abundancia hacia el ámbito de la santidad. Esta idea está aludida en las palabras tanto hombres como mujeres, que hace referencia a la unión marital en santidad, en la cual no hay simiente desperdiciada. Hilando carneros, versículos 25 y 26. Toda mujer dotada de la respectiva capacidad artística, toda mujer de sabio corazón, hiló con sus manos y trajo sus hilados hechos con lana turquesa, lana púrpura, lana roja y lino fino. Toda mujer dotada en la respectiva capacidad artística, mujer de sabio corazón, hiló pelos de cabra. De este verso aprendemos la importancia suprema que el Eterno le confiere a la mujer. La Torá nos indica acerca de lo bien encaminado que debe ser su comportamiento, además de lo cuidadosamente pensada que debe ser su función en esta vida. Las mujeres que viajaban con Moshe en el desierto tenían una aguda conciencia de su alma. Cuando Moshe enumera las contribuciones de los israelitas hicieron para el tabernáculo, menciona entre ellas la contribución de las mujeres quienes tejieron exquisitas telas para las cortinas del lugar sagrado. Como podemos ver, esas mujeres vieron su expresión creativa como parte de su servicio a Dios y Él valoró tanto sus dones que en la Torá se hace una mención especial de ellos. Toda mujer hiló pelos de cabra. El Talmud explica que ellas usaron una técnica única para hilar la lana de los carneros. Era una artesanía extraordinaria, pues ellas hilaban de los vellones en el lomo de los carneros antes que fueran esquiladas, señala el Talmud en el Tratado Shabbat 74b. El Seforno explica que la lana de carnero pierde mucho de su brillo una vez que es esquilada y al peinar e hilar la lana mientras aún crecía, las mujeres hacían mantener su brillo. Hashem no les dijo que hilaran los vellones para las cortinas de esta manera. Por su propio sentido de la belleza, ellas diseñaron las cortinas de la forma más creativa para embellecer el santuario. El Rebe agrega otra dimensión a esta idea. Las mujeres hebreas no vieron su contribución solo como una donación, ellas la vieron como un sacrificio a Dios. Si ellas tenían ojo para diseñar y mano para coser, quisieron dar al Eterno un sacrificio usando su ojo y mano, las herramientas que les fueron dadas también. Dios está interesado también en la calidad y en la belleza
de lo que usted hace. Si su trabajo fuera realizar una pintura, sería hermosa. Ya sea usted un ejecutivo de una corporación o un cajero de una farmacia, su trabajo debe reflejar los talentos creativos que Dios le ha dado. Todo debe hacerlo con excelencia, aún con los mínimos recursos que tenga a la mano. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.